Bien, buenos días con todos, jóvenes. Vamos a iniciar esta sesión de seminario que corresponde al día de hoy. Vamos a hacer una pequeña revisión de los seminarios de dos seminarios que tienen ustedes por delante y luego vamos a anclarnos desde las 9:15, 9:20 para poder hacer la consolidación del examen de teoría que han rendido ustedes el día de ayer. Bien. Vamos a ver, los temas que tienen ustedes de seminario para el día 24 de junio, o sea, el día miércoles, deben haber ustedes entregado ya lo que corresponde a la función alcohol. Y tienen ustedes para el día 26, o sea, justo hoy, tienen ustedes la entrega de lo que corresponde a carbonílicos, ¿no es cierto? Son dos entregas que tienen ustedes que hacer y posteriormente ya tienen ustedes entregas como carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿no? Muy bien. Entonces ya empezamos prácticamente con la culminación del examen parcial y cerramos la parte que corresponde a química general y pasamos ya a la otra unidad que corresponde a la asignatura que viene a ser la química orgánica. Entonces vamos a hacer un pequeño repasito y luego vamos a las intervenciones en lo que corresponde a alcohol. ¿Sí me escuchan todos, verdad? Sí, profesora. Ay, ay, ay. Ya sé que están todavía de repente algunos metidos en su cama y abrigaditos porque hace frío, pero lo importante es que me escuchen y que participen, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Nos vamos a ir nosotros a hacer un breve repaso de la función alcohol que ustedes han presentado ya el día 24. Bien. Nosotros tenemos la estructura de los alcoholes como una sustancia común, digamos, en la vida cotidiana de un tipo de alcohol. Nosotros hablamos de alcoholes y cuando hablamos de alcoholes hablamos nosotros de una familia muy grande. O sea, nosotros decimos el alcohol. Cuando ustedes van a la farmacia dicen, véndame un frasco de alcohol, pero en ningún momento la farmacéutica les pregunta a ustedes qué alcohol quiere. Cuando yo digo alcohol o cuando digo alcoholes, yo pluralizo para una familia inmensa. Es como si yo en el mundo dijera, llamar y dijera, a ver que venga acá el que se apellida Fernández. ¿Cuántos Fernández en el mundo correrían hacia mí? Entonces, son muchos. Entonces, igual sucede en lo que viene a ser los alcoholes, ¿no? Igual va a suceder en los alcoholes. ¿Qué es lo que pasa? Yo digo alcohol o alcoholes y es una familia inmensa. Y en una familia vamos a tener nosotros miembros y todos los miembros de una familia no son iguales, son completamente diferentes. Aunque mapeados genéticamente tengamos el mismo tipo de mapeo genético o un mapeo genético 99.9% parecido, en los alcoholes igual tienen el mapeo genético parecido, pero su funcionalidad es completamente diferente. ¿Cuál es lo común que vamos a encontrar nosotros en los alcoholes? El factor común que vamos a encontrar en ellos es su grupo funcional. ¿Cuál es el grupo funcional de los alcoholes? A ver si alguno de ustedes me dice. ¿Cuál sería el grupo funcional de los alcoholes? Hidroxilo. Exactamente. Cuando nosotros nos referimos al hidroxilo, es un grupo estructurado que viene a ser el OH, ¿no es cierto? Pero hidroxilo lo llamamos en química general. ¿Por qué razón? Porque es miembro de una familia que se llaman hidróxidos. Sin embargo, en la química orgánica cambia su nombre. Deja de ser hidroxilo para llamarse oxidrilo. Entonces vamos a encontrar nosotros el grupo oxidrilo presente en la función alcohol. Ese es el factor común que vamos a encontrar en todos los alcoholes. Todos los alcoholes van a tener el grupo funcional oxidrilo, nexados a una cadena lineal, nexados a una cadena cíclica, nexados a una cadena aromática, nexados a una cadena mixta, formando parte de funciones mucho más grandes que ellos, pero siempre va a estar presente la estructura del grupo oxidrilo. ¿Correcto? Eso es importantísimo. ¿Por qué razón? Si ustedes recuerdan de los capítulos anteriores que ustedes han revisado en enlace, van a ver ustedes que hay un enlace importantísimo intermolecular que se genera entre el hidrógeno y otras sustancias electronegativas. ¿Cómo se llama ese enlace?
puentes de hidrógeno. Correcto, el enlace puente de hidrógeno. Fíjense, el agua es capaz de formar enlace puente hidrógeno porque tiene uniones oxígeno-hidrógeno. Yo les pregunto, ¿los alcoholes tienen grupo oxidrilo? ¿Serán capaces de formar enlace puente hidrógeno? ¿Serán capaces o no de formar enlace puente hidrógeno? Sí. Sí. Entonces, esa es la razón por la cual los alcoholes aparecen en estado líquido. No tenemos alcoholes en fase gaseosa. Los alcoholes los tenemos en estado líquido y si son muy pesados los encontramos en estado sólido. Pero vamos a tener alcoholes en estado líquido. ¿Cuál es la razón? Porque entre ellos, entre alcohol y alcohol, pueden formar enlace puente hidrógeno. Pero así como pueden formarlo entre alcohol y alcohol, vamos a observar también que el alcohol es soluble en agua. La razón por la cual los alcoholes sean solubles en agua también es por la presencia del enlace puente hidrógeno. Los alcoholes forman enlace puente hidrógeno entre ellos, el agua tiene enlace puente hidrógeno entre sus moléculas de agua. Cuando ambos se rompen, los enlaces puente hidrógeno del alcohol se rompen. El enlace puente hidrógeno del agua se rompe para formar nuevos enlaces puente hidrógeno entre el alcohol y el agua. Es como una solución, ¿no? Los enlaces del soluto se rompen, los enlaces del solvente se rompen para formar nuevos enlaces soluto-solvente. Entonces, vamos a tener nosotros la estructura, dice, de los alcoholes. Ahora, nosotros tenemos bastante contacto con un alcohol, dice, que se denomina etanol o alcohol etílico. Cuando vamos a la farmacia y decimos, señorita, véndame un frasco de alcohol, lo que les dan es un etanol. Entonces, este etanol viene con diferentes niveles de graduación. Yo voy a encontrar etanol de 96 grados. Dice, no, es un etanol rectificado de 96%. Voy a encontrar un etanol químicamente puro de 99.9. Y voy a encontrar el alcohol medicinal. ¿A qué porcentaje se encuentra el alcohol medicinal? 70%. 70%, correcto. ¿Por qué no puedo utilizar el alcohol de 96? Porque tengo que usar el alcohol de 70. O sea, lo lógico sería que si tiene más concentración, pues eliminaría mucho más rápido los gérmenes, ¿no? Pero, ¿por qué razón no uso el de 90 en una herida y tengo que usar uno de 70 en una herida? Porque el alcohol... A ver, dime, hija. Porque es muy irritante para la piel. Claro, eso es una de las razones. Tenemos que el etanol es una sustancia, no tanto irritante, sino es una sustancia deshidratante, roba agua. Entonces, si yo lo coloco en una herida expuesta, un etanol de 90% lo que va a hacer es deshidratar el tejido y por consecuencia va a hacer que los bordes de esa herida se resequen y al resecarse los bordes de la herida no va a poder sanar rápidamente. Otra razón es que el alcohol de 90% se evapora muy rápido porque está muy concentrado. Si yo lo coloco sobre mi piel, se va rápidamente hacia el ambiente, se volatiliza. Y para que la estructura del alcohol tenga una acción bacteriostática, necesita tener un periodo de tiempo sobre una superficie. Si yo tengo un alcohol de 70%, significa que tengo 70 de alcohol y 30 de agua. Por consecuencia, su nivel de volatilidad va a bajar. Mi mano o mi herida, donde yo coloque ese alcohol de 70, va a permanecer húmeda más tiempo. El alcohol va a quedar mucho más tiempo y va a bajar su nivel de volatilidad, lo que va a hacer que cumpla efectivamente su acción bacteriostática. Ahora, el etanol de 70% es bacteriostático, pero no elimina esporas, ¿correcto? Es por eso que cuando limpiamos una herida no hay que volver a pasar el algodón varias veces. Entonces tenemos el etanol utilizado en la farmacia, ¿no? Que debe ser, para ser utilizado como alcohol medicinal, al 70%, ¿correcto? Ahí tiene su acción efectiva. Lo podemos encontrar en 96, de 90, diferentes graduaciones, pero ya sabemos que para la limpieza de las heridas, para la desinfección, tiene que estar al 70%. En los hospitales los encontramos también fusionado con otra sustancia, ¿no? Hacen sinergia con otra sustancia como es el yodo, y hablamos de alcohol yodado, por ejemplo, ¿no? Pero el etanol no solamente lo vamos a encontrar como uso farmacéutico, también lo encontramos nosotros como componente en las bebidas alcohólicas, ¿no? Claro que ahorita están suprimidas, ahorita no hay fiestas, no hay en dónde, pero están dentro de las bebidas alcohólicas, ¿correcto? Los que alguna vez han cogido por casualidad, por curiosidad, una botella de cerveza y han visto la etiqueta de esa botella de cerveza, han de haber visto un costadito que dice 5 volúmenes o dice 5%. Significa que tiene 5 mililitros o 5 unidades de alcohol por cada 100 unidades de cerveza. Y si han cogido una botella de whisky, se han de haber visto ustedes en la botella de whisky que dice 40 volúmenes o dice 40%. Significa que hay 40 unidades de alcohol por cada 100 unidades
de whisky. Es por esa razón que cuando uno toma whisky le reseca la garganta. Como hay mayor cantidad de alcohol, ocasiona un proceso más rápido de deshidratación de tejido, ¿no? El etanol es una sustancia, dice, que al ser consumida en los espacios de tiempos prolongados genera una enfermedad a la que denominamos alcoholismo, ¿correcto? Y que si este alcoholismo no es tratado, la persona no deja de consumir alcohol, culmina pues en una enfermedad irreversible que viene a ser la cirrosis hepática, ¿no? Que lo puede llevar a la muerte. Entonces tenemos el etanol. Ahora, en periodos prolongados de tiempo, yo tomando alcohol a una debida concentración, ¿puedo adquirir cirrosis? Probablemente sí. Ahora, ¿para ser alcohólico necesito consumir alcohol todos los días y en ese caso soy alcohólico? No. Una persona que demuestra afinidad por el alcohol tomará consecutivamente, por ejemplo, todos los fines de semana, ¿sí, no? Como una costumbre, ¿correcto? Y así vamos deteriorando los hepatocitos. Entonces vamos a tener nosotros la estructura del etanol en las bebidas alcohólicas. Ahora, ustedes dirán, ¿el etanol de 90 a 96% no se puede tomar? No, porque desgarra el tejido y nos mata automáticamente. Nos daría una hemorragia esofágica y ahí nos morimos rápidamente. Entonces tenemos nosotros las bebidas alcohólicas. Tenemos nosotros también que el alcohol cumple una función como solvente. Se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de algunos esmaltes o para la limpieza de algunas superficies, en concentraciones diferentes. Y también el grado de pureza que tiene es diferente. Otro alcohol, dice, que tenemos nosotros del cual hablar, viene a ser el metanol. El metanol y el etanol. La diferencia entre ambos está en la cantidad de carbonos. El metanol tiene solo un átomo de carbono, mientras que el etanol tiene 2 átomos de carbono. El metanol, si ustedes observan acá, están los pictogramas. Si ustedes se acordarán, han visto pictogramas en la primera práctica de bioseguridad presencial que tuvieron. En el metanol aparecen 2 pictogramas. Dice extremadamente inflamable y tiene la calavera, que significa, ¿qué significa la calavera? A ver, chicos, ¿qué significaba la calavera? ¿O ya se fueron a dormir? Tóxico. Tóxico, muy bien, tóxico. El metanol es tóxico. Ahora, el metanol es un alcohol que se produce por fermentación normal junto con la fermentación del etanol. ¿Qué significa? Que las bebidas alcohólicas lo pueden contener, pero en cantidades muy pequeñitas. Cantidades tan pequeñas que el organismo puede eliminar con facilidad. Sin embargo, cuando el metanol es consumido en cantidades grandes, puede llevarnos a la afectación directa del nervio óptico y a una ceguera irreversible. Y cantidades grandes pueden acidificar la sangre y llevarnos a la muerte. Entonces vamos a tener nosotros el metanol, extremadamente tóxico. El etanol, que es el único alcohol utilizado en salud, dice ampliamente, hay otros que se utilizan, pero específicamente en algunos procesos, y el etanol es el único alcohol utilizado en la fabricación de bebidas alcohólicas, ¿correcto? Significa que los otros alcoholes presentan toxicidad. El metanol de un carbono, el etanol de 2 carbonos, propanol de 3 carbonos, tóxico, tan tóxico como el metanol. ¿Cuál es su diferencia? Que el metanol, al ser chiquito, al tener un átomo de carbono, se absorbe por contacto con la piel, se absorbe por inhalación, es decir, a través de mis fosas nasales, y si equivocadamente lo ingesté, se absorbe muchísimo más. Entonces vamos a tener nosotros los alcoholes, dice, comunes y corrientes. El grupo oxidrilo es importantísimo, recuérdenlo, porque de aquí lo vamos a encontrar en un sinnúmero de biomoléculas. Ahorita son interesantes, ¿por qué? Porque como estoy estudiando alcoholes, el OH, él es la cabeza del grupo, pero más adelante pierde importancia y otros son cabeza de grupo, pero él sigue estando presente ahí con sus mismas propiedades. Entonces, vamos a tener que los alcoholes poseen la estructura de la cadena, que puede ser cadena alifática, que puede ser cadena aromática, cadena abierta, cadena cíclica, y presenta dominantemente el grupo oxidrilo. Y este grupo oxidrilo puede formar sus enlaces puente de hidrógeno. Y vamos a tener nosotros que su uso en medicina es como antiséptico, ¿no? ¿Cuál es el metabolismo? ¿No? ¿Cuál es el metabolismo del alcohol en el hígado? Una vez que el alcohol ha sido ingestado en el cuerpo, este alcohol ingresa y en el hígado, a través de una enzima que llamamos alcohol deshidrogenasa, se transforma en acetaldehído. El acetaldehído, a su vez, a través de otra enzima, que es la aldehído deshidrogenasa,
se transforma en acetato. Y el acetato tiene dos vías. Va por una ruta metabólica hasta terminar transformándose en agua, o hacia otra ruta metabólica terminando, dice, y generando dióxido de carbono. Si ustedes observan estos dos, el agua y el dióxido de carbono, son dos moléculas que el cuerpo puede eliminar. El agua a través del sudor, a través de la orina, y el dióxido de carbono a través del proceso de respiración. Entonces son dos, dice, que pueden ser eliminados. O el dióxido de carbono se combina con agua formando ácido carbónico, y luego este se descompone en bicarbonato y en agua. Entonces vamos a tener que sus productos son de fácil eliminación, ¿correcto? Y el etanol, dice, tiene un proceso de catabolismo ligeramente lento referido al metanol. Entonces tenemos, dice que el etanol, dice, ¿no? Acá se refiere, cuando dice alcohol, se refiere exclusivamente al etanol, porque solo el etanol genera acetaldehído. Entonces vamos a tener este metabolismo del alcohol etílico en el hígado, ¿correcto? Ah, pero ¿qué sucede, dice, si consumimos metanol? Si yo tengo alcohol metílico y tengo alcohol etílico, dice, ¿no? Las rutas son muy parecidas. Las enzimas que trabajan son las mismas. Si ustedes se dan cuenta, el alcohol metílico es atacado por el alcohol deshidrogenasa, el alcohol etílico también. El alcohol metílico forma estructura de formaldehído. El alcohol etílico forma acetaldehído. Luego, a ambos los puede atacar la deshidrogenasa de aldehído o la aldehído deshidrogenasa. Y me va a formar, a partir del formaldehído, ácido fórmico. Y del alcohol etílico, el ácido acético. Es decir, el ion acetato que vimos en la diapositiva anterior. Y luego este puede ser, por actividad enzimática, descompuesto en CO2 y agua de fácil eliminación. Pero miren qué sucede con el alcohol metílico. El alcohol metílico, en su ruta es llevado a formaldehído, luego ácido fórmico. Y necesita este ácido fórmico para ser llevado a CO2 y agua, la estructura de folatos, de los cuales nuestro organismo es muy deficiente. No tiene. Por consecuencia, el ácido fórmico se acumula, pasa al torrente sanguíneo y acidifica la sangre. Y de ahí viene la acidosis metabólica, ¿correcto? Que nos puede llevar al coma y posteriormente a la muerte, cuando las cantidades de ingesta de alcohol metílico es muy grande. Pero miren, el alcohol metílico es una molécula pequeñita, por eso las enzimas lo atacan y lo degradan rápido. El alcohol etílico es una molécula ligeramente más grande. Pero, aunque parezca incongruente, el alcohol etílico, dice, sirve como una estructura que disminuye el ataque del alcohol metílico. Es decir, por ejemplo, si alguien hubiera ingestado alcohol metílico, yo le puedo suministrar una bebida con alcohol etílico. ¿Por qué razón? Esta bebida con alcohol etílico va a hacer que se retarde el proceso de degradación del alcohol metílico. ¿Por qué? Porque esta enzima que es la alcohol deshidrogenasa, esta enzima está muy enamorada del alcohol etílico. En ausencia de él, coge al alcohol metílico. Pero si estuvieran los dos, ella no tiene afinidad, dice, 100% por él. Su afinidad es por el alcohol etílico. Significa que si yo me hubiera intoxicado con metílico y me tomo una bebida alcohólica, un vasito de una bebida alcohólica, un vino, entonces ella se distrae ¿con quién? Con el alcohol etílico. Y me va a dar tiempo de poder de repente suministrar un tratamiento y evitar que el paciente que consumió un exceso de alcohol metílico muera pues rápidamente, ¿no? Entonces tenemos el alcohol metílico y el alcohol etílico. ¿Qué otros alcoholes podemos encontrar en el cuerpo? ¿Qué otros alcoholes podemos nosotros, o estructuras que contengan alcohol o grupo funcional alcohol dentro de nuestro organismo? Podemos encontrar nosotros, por ejemplo, los carbohidratos, que no son alcoholes, ¿ah? Los carbohidratos son aldehídos o cetonas, pero que dentro de su estructura contienen grupo oxidrilo. Podemos encontrar algunos aminoácidos, cuyo grupo funcional no es el grupo oxidrilo, son otros grupos, pero dentro de esa estructura hay grupos oxidrilos. Podemos encontrar algunos ácidos grasos, ¿sí, no? Entonces, vamos a tener nosotros las estructuras que vamos a ver mucho más adelante, que también algunas de ellas van a conllevar grupo oxidrilo. Entonces, vamos a tener la estructura del alcohol. Entonces, ustedes también vamos a encontrar otros alcoholes, por ejemplo, el sorbitol. Dice, ¿no? El sorbitol es un alcohol que procede de la reducción de un carbohidrato, y ese sorbitol lo podemos encontrar, por ejemplo, en las pastas dentales, ¿no? Es dulce.
Podemos tener nosotros también otro alcohol como el glicerol, que es importantísimo en el metabolismo, ¿no? El glicerol es un producto de la saponificación de grasas. Entonces, vamos a tener también otros alcoholes que van a participar. ¿Por qué hemos cogido al etanol? Porque es el alcohol de mayor uso, ¿correcto? Muy bien. Vamos a tener también, dice ustedes, bueno, este es el primer seminario que les ha tocado después de los de química general. Esta es la primera función que están viendo, que es la función alcohol. Y luego van a tener el día de hoy que entregar ustedes un trabajo referido al aldehído, dice, ¿no? Muy bien. O a grupos carbonílicos. Los grupos o los compuestos carbonílicos son aquellos que tienen este grupo funcional, ¿correcto? Tienen el grupo funcional carbono, doble enlace, oxígeno. Esto es lo que va a marcar el dominio de los compuestos carbonílicos. Sus extremos pueden ser diferentes grupos, ¿correcto? Si en este caso, en esta diapositiva, yo les muestro estos dos extremos, estamos hablando nosotros de un aldehído. Si tengo hidrógeno en un lado del carbono y una cadena en el otro lado del carbono, hablo de un aldehído. Pero si fueran dos cadenas, hablaría de una cetona, ¿correcto? Entonces yo tengo aldehídos y voy a tener cetonas. ¿Cuándo son aldehídos? Cuando en un extremo del carbono hay hidrógeno y en el otro extremo hay una cadena carbonada. ¿Cuándo voy a hablar de cetonas? Cuando en lugar de este hidrógeno hubiera otra R, ¿correcto? Entonces, aldehídos y cetonas juntos tienen el grupo funcional aldehído, ¿correcto? Tienen el grupo funcional aldehído. Entonces, perdón, el grupo funcional carbonilo, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros en esta estructura con un hidrógeno en el carbono aldehído, con un R, una cetona. Muy bien. ¿Por qué son importantes los aldehídos y las cetonas? Son importantes porque los aldehídos y las cetonas vienen o son productos de la oxidación de los alcoholes, ¿correcto? Entonces, dentro de mi organismo, los alcoholes se oxidan. Por ejemplo, vimos la oxidación del etanol. Dijimos, en el hígado, las enzimas llevan al etanol hacia acetaldehído, o sea, lo convierten en un aldehído, ¿correcto? Y los aldehídos posteriormente se oxidan y se transforman en ácidos. Pero tenemos nosotros en este momento la estructura de un aldehído. Los aldehídos y las cetonas los vamos a encontrar ampliamente distribuidos en la naturaleza. Se encuentran mucho en la naturaleza. Vamos a encontrar, por ejemplo, la estructura de un compuesto. Vamos a ver, este lo encontramos nosotros de un proceso de oxidación primario, antes de ver los que están más complejos en la naturaleza. Esta es una estructura de un solo átomo de carbono. Esta estructura se denomina metanal. Se llama metanal o denominado también formaldehído. ¿Dónde encontraremos al formaldehído? A ver, en la universidad, ¿dónde encontramos formaldehído en cantidades grandes? ¿Se acuerdan ustedes? El formaldehído, ¿qué cosa compone? ¿En dónde lo encontramos? En los laboratorios. Ya, muy bien. Pero lo encontramos también ingresando ahí a la facultad en el primer piso. Hay un laboratorio, hay un ambiente, perdón, donde encontramos a los cadáveres. ¿Sí? ¿Cómo se llama la sustancia de conservación? Formol. Formol, correcto. Esta estructura que ustedes ven acá es la estructura del metanal o formaldehído. Esta estructura lo encontramos nosotros componiendo el formol. El formol no es un compuesto, el formol es una solución que se forma de un soluto y un solvente. ¿Quién es el soluto? El soluto es este. El soluto se llama metanal o el soluto se llama formaldehído, que se ha mezclado con agua. ¿A qué porcentaje? 40%. 40 volúmenes de metanal con 60 volúmenes de agua. Eso compone la estructura del formol. Y el formol se utiliza para la conservación de las piezas anatómicas. ¿Qué es lo que hace el formol? Endurece las proteínas, las desnaturaliza. Hace lo mismo que hace el calor cuando ustedes colocan un huevo crudo y lo ponen ustedes en agua caliente. Automáticamente pasó de ser huevo líquido o huevo coloidal a ser la estructura de un coágulo. Entonces, eso es lo mismo que hace el formaldehído. Destruye la proteína y la transforma en estructura rígida o dura para evitar su descomposición. Entonces vamos a tener que esta solución lo encontramos en los laboratorios para la conservación de los especímenes biológicos. Pero el líquido de conservación de cadáveres no solamente contiene formaldehído, también contiene otra sustancia a la que llamamos fenol.
fenol. Termina en ol, pero no es alcohol, ¿correcto? Es un compuesto aromático, muy ácido y extremadamente ácido dentro de las sustancias orgánicas y que puede ocasionar quemaduras hasta de 3er grado en alta concentración. Se utiliza en baja concentración y lo que va a evitar el fenol es que proliferen los microorganismos. Al fenol no se le resiste ningún microorganismo. Elimina todos, con todo y esporas, no queda nada, ¿sí? Entonces, el fenol evita que proliferen los microorganismos. Y un alcohol también que se utiliza, que viene a ser el glicerol. El glicerol va a hacer que el cadáver se mantenga humectado, que su piel no se reseque, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros, en este caso, la estructura del metanal, que forma parte del formol, que sirve para la conservación de piezas anatómicas. Muy bien. Vamos a encontrar también nosotros compuestos carbonílicos en la naturaleza, ¿sí? Los compuestos carbonílicos, como los aldehídos y las cetonas, cuando son pequeñitos, no tienen olores agradables. Al contrario, sus olores son irritantes y fastidiosos a las fosas nasales. Pero cuando estas estructuras de aldehídos o cetonas son más grandes, muchos de ellos tienen olores muy agradables. Y algunos de ellos hasta pierden el olor, es decir, no los podemos detectar. No porque no tengan olor, sino porque nuestras fosas nasales no tienen el receptor adecuado para percibirlo. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, vamos a encontrar nosotros en la naturaleza al cinamaldehído. Esta estructura es un aldehído y lo encontramos como componente del olor de la canela, ¿correcto? Entonces, ya saben ustedes que ese aroma agradable que tiene la canela lo debe al cinamaldehído. Vamos a encontrar nosotros otro aldehído, dice que tiene otras funciones, miren. El dominante es el aldehído acá, pero también tiene grupo OH y tiene grupo éter. Y esta viene a ser la vainillina, ¿no? Que lo encontramos en la vainilla, es el aroma. Vamos a encontrar otro aldehído insaturado, que viene a ser este, que es el citral, que lo encontramos nosotros en todos los cítricos, el limón, la naranja, dice, ¿no? Vamos a encontrarlo en la mandarina. El citral le da el olor característico a los frutos cítricos. Encontramos también otra estructura, en este caso ya no es un aldehído, en este caso es una cetona, ¿sí? Si observan, el grupo CO está entre cadenas, es una cetona y se llama carbona. Vamos a encontrar esta carbona en el aroma de la menta, dice, ¿no? En el olor picoso del comino. Y una molécula que hoy en día por la pandemia está muy de moda, que viene a ser el alcanfor, ¿correcto? Esto lo encontramos nosotros en el aceite esencial. Se denomina alcanfor y lo encontramos en el aceite esencial de las hojas del árbol que lleva el mismo nombre, ¿no? Es una sustancia descongestionante. Vamos a encontrar también esta cetona cíclica con grupo carbonílico, dice, ¿no? Completamente cerrada, dice, ¿no? Sin insaturaciones, a la que llamamos muscona, o se denomina muscona. Es un aroma almizclado. ¿De dónde se obtiene esta muscona? Se obtiene de las gónadas, de los venados, dice, que tenemos, por ejemplo, aquí en este gráfico, ¿no? Son venados almizcleros. Y vamos a encontrar también la estructura de compuestos carbonílicos, en este caso estructuras cetónicas, miren, múltiple presencia de estructuras cetónicas, ¿sí? Las vamos a encontrar nosotros en este conjunto de hormonas, que viene a ser en este caso la testosterona, responsable de los caracteres masculinos, la progesterona, que es una hormona femenina, y la cortisona, que es la hormona adrenal. Entonces vamos a tener grupo carbonílico presente en estructuras mucho más grandes y que tienen funcionalidad biológica dentro del organismo. Por eso es importante estudiar los compuestos carbonílicos y repasarlos. ¿Por qué razón? Porque las funciones que presentan estos en los compuestos pequeños, las reacciones que presentan en los compuestos pequeños se vuelven análogas a los compuestos más complejos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un aldehído de un carbono que se oxida, significa que todos los demás aldehídos también se van a oxidar en mayor o en menor grado. Si yo tengo cetonas, dice, ¿no? Que de repente adicionan compuestos, una cetona pequeñita de 3 carbonos, significa que todas las demás cetonas también van a poder tener la misma reacción en diferente calidad, en diferente rendimiento, pero presentan la misma reacción. Entonces tenemos un grupo, dice, de compuestos carbonílicos. Muy bien, creo que ahí culminamos. Muy bien.
Entonces, si tuvieran alguna consulta o desean participar, dejamos abierto la participación. Miss, le iba a decir, el programa de presentación de actividades se había modificado debido a que, como hubo problemas de señal, ¿Ya? entonces la sesión número No te 9 escucho. se va a presentar el día de hoy. Uy, ¿no me escucha? Sí, se escucha entrecortado. ¿Me escucha? ¿Sí me Ahorita sí te escucho. A ver. Sí, mi señal está un poco débil. Le decía que el módulo número 9 recién se iba a presentar el día de hoy. Ah, ya, correcto. Pensé que habían seguido el mismo cronograma. Ah, sí, me olvidé que No, habían no. corrido 2 días. Ujú. Sí, Ya, el doctor Chen modificó el cronograma. Sí, eso quería hacerle recordar. ya. No hay problema, no hay problema. Otra Pero cosa sí, más, una dime. alumna Ujú. Para que emitirla. Shirley Casa ha salido del... Sí, Ya por la acabo favor, es que de... su señal también Sí, está mal por eso. ya la acabo de Ya, admitir ahorita, no muchas te gracias. preocupes. Muy bien. Entonces, bueno, no les puedo pedir que profundicen en el tema porque todavía recién están ustedes haciendo su trabajo para poder presentarlo. Pero es importante ustedes que recuerden que las funciones orgánicas que estamos empezando nosotros a visualizar, primero seguramente van a tocar algo referencial a lo que viene a ser hidrocarburos. Y cuando hablamos de hidrocarburo, su mismo nombre nos dice su composición, ¿no? Hidrógeno, carburo, carbono. Solo tiene carbono, hidrógeno, no tiene más. ¿Correcto? Dime, Raquel. Buenos días, Miss. Yo quería dar un aporte sobre algunos usos de los alcoholes en la industria. A ver, Raquel. Principalmente se utilizan como productos químicos intermedios y disolventes en las industrias de textiles, colorantes, productos químicos, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas y también algunos cosméticos. Por ejemplo, el propanol se utiliza en lacas, lociones dentales, tintas de impresión, lentes de contacto y líquidos de frenos. El isopropanol se utiliza como anticongelante, también en aceites y tintas de secado rápido, en la desnaturalización de alcoholes y también en perfumes. Mientras que el butanol se emplea como disolventes de pinturas, barnices, resinas naturales y también sintéticas. Muy bien. Sí, tiene razón su compañera, el mayor uso que tienen generalmente los alcoholes es como solvente. Algunos son componentes de otros productos terminados. Por ejemplo, el etanol es la vía de solubilización para los aceites esenciales. Por consecuencia, es la vía de solubilización y la presentación para los perfumes. Al mismo tiempo que ayuda a diseminar el aroma, porque en el momento en que el alcohol sale y se volatiliza, se lleva con él el perfume y automáticamente lo podemos percibir en el ambiente. Ahora, cuando un perfume está muy bien preparado, lleva un fijador. El fijador es para que el aroma no se disipe rápidamente y tenga un periodo de tiempo, dice, dentro de la superficie, sobre la que lo rociamos. Pero cuando el perfume está elaborado solamente a base de esencia y alcohol, se volatiliza rápidamente. Es decir, ustedes pueden percibir el aroma muy rico un momentito y después de media hora, 40 minutos ya no está, ¿no? Entonces, muy bien, en la elaboración de perfumes, también en la extracción de aceites esenciales, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado, dice, voy a macerar uvas. Entonces, está macerando, ¿qué está haciendo? Está colocando las uvas en alcohol y ese es un proceso de extracción estática. Vamos a observar que el alcohol va a extraer los colorantes, va a extraer los componentes orgánicos que sean solubles con él y lo va a extraer y el alcohol cambia de color. O por ejemplo, si ustedes colocan hojas en alcohol, van a observar que el alcohol que era transparente se pone verde, porque es un buen solvente para el pigmento que viene a ser la clorofila. Entonces lo podemos utilizar también como solvente. Hay otro alcohol que también me hizo recordar su compañera, que es el etilenglicol, que se utiliza como anticongelante. Si recordamos, aquí en el Perú hay una zona muy alta a la cual llamamos Ticlio, donde si abrimos la cañería salen cubitos de hielo, por lo frío que es ese lugar. Es la zona más fría y la más alta. Imagínense si hasta esa zona llegara un camión, o cómo circulan los camiones o los carros en esa zona, si los radiadores contienen agua. Deberían congelarse y simplemente no funcionar. Sin embargo, a esos radiadores que contienen agua le colocan etilenglicol, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua disminuye su punto de congelación y a la temperatura a la que pasan por ese lugar, el agua simplemente sigue en estado líquido.
¿no? Esa es la función de los anticongelantes. Muy bien, entonces tenemos la estructura de los alcoholes. ¿Alguien más si desea participar o decir algo? De repente ya trabajó algo de su foro, ya trabajó algo de su... su compañera ayer me hizo saber sobre la pregunta del... Me parece que no estaba muy bien, muy clara la pregunta de la tarea, ¿no? Pero ya la aclaré, creo que para que puedan ustedes trabajar. Miren, he estado revisando las tareas, por el problema de conexión, a veces ingreso, a veces la aula virtual no me acepta, pero ya estoy avanzando en la revisión, he estado revisando me he quedado ahorita revisando lo que son la tarea 4, y he visto que algunos están trabajando muy bien sus tareas, muy bien, muy sintético, son puntuales, han revisado su bibliografía, y muy puntuales en su respuesta, y colocan su bibliografía correcta. Pero todavía hay algunos que están colocando, por ejemplo, me colocan objetivos en una página, y a la siguiente página del Word me colocan la introducción, que es un cuarto de página, y a la siguiente página me colocan, no se trata de la cantidad de páginas, ¿correcto? Entonces tratemos de hacer un trabajo adecuado. Si en una página me puede alcanzar los objetivos, la respuesta y la bibliografía en una página, ¿correcto? No significa que tengan que llenarme de páginas, ¿sí? Entonces utilicemos bien los espacios. En cuanto a los contenidos, muy bien. En cuanto a los foros que he estado revisando, he observado también en los foros que, bueno, continúan haciendo copia y pega, ¿no? Pero como ya quedamos la vez pasada, yo espero que ya no suceda eso y que el trabajo ahora en los foros sea como quedamos la vez pasada en forma de grupo, ¿no es cierto? Muy bien. Las bibliografías, jóvenes. Cuando ustedes colocan la bibliografía, por ejemplo, me están colocando la bibliografía en la tarea y me colocan una dirección electrónica. Recuerden ustedes que la bibliografía que les están solicitando tiene un esquema, ¿correcto? Entonces, tratemos de buscar fuentes bibliográficas que ya no sean Wikipedia, sino busquemos de repente artículos científicos, busquemos de un texto, de un libro. Hay muchos libros electrónicos en la web. A ver, ¿alguien más si desea de repente aclarar alguna cosa? ¿Listo? No hay nada más que aclarar, creo, ¿no? Entonces, miren, a ver, dime, Raquel. Sí, también quería agregar algo sobre los grupos carbonílicos. A ver. Se encuentran en compuestos aldehídos y también en cetonas, ¿no? Por ejemplo, los aldehídos son utilizados en saborizantes, en la preparación de alimentos, también en aromatizantes, que son utilizados en perfumes y como parte de productos plásticos y en solventes respecto a las pinturas. Mientras que las cetonas son utilizadas también como solventes industriales y también caseros, aditivos en la fabricación de plásticos, síntesis de vitaminas y también medicamentos, como por ejemplo los fungicidas. Claro, muy bien. Bien, en eso tiene mucha razón, ¿no? Los aldehídos y las cetonas también tienen una amplia aplicación, no solamente en su funcionalidad que tienen dentro del organismo, sino que también son sustancias que sirven como base para la fabricación de otras o interacciones de diferentes tipos en el medio industrial. Ahora, la estructura del grupo carbonílico es un grupo muy especial. En la estructura de las proteínas, aquellas proteínas que trabajan como enzimas, muchas veces tienen terminales de grupos nitrogenados. Esos terminales de grupos nitrogenados que se ubican en las estructuras de los sitios activos pueden conectarse o pueden enlazarse con el grupo carbonilo de un sustrato y atrapar al sustrato, degradarlo y luego soltarlo como producto terminado. También ahí es muy importante la interacción del grupo carbonilo con grupos nitrogenados. Ahora, los aldehídos y las cetonas, a diferencia de los alcoholes, en los alcoholes vimos que tienen el OH y forman enlace puente hidrógeno, pero en los aldehídos y las cetonas, el grupo carbonilo no tiene hidrógeno y tiene doble enlace. Por consecuencia, no puede formar enlaces puente de hidrógeno. Si yo les preguntara, ¿qué tipo de enlace creen ustedes que formaría un aldehído o una cetona? Recuerden, no pueden formar enlaces puente hidrógeno. Sin embargo, el carbono tiene doble enlace con el oxígeno. ¿Qué tipo de enlace podría formar? De los enlaces intermoleculares que ustedes han estudiado.
¿No se acuerdan? Bien, como el carbono y el oxígeno son de diferentes electronegatividades, el enlace que pueden formar los aldehídos entre aldehídos, las cetonas entre cetonas, es el enlace dipolo-dipolo. Pero cuando un aldehído pequeñito, de bajo peso molecular, y una cetona pequeña, de bajo peso molecular, se mezclan con agua, ahí sí pueden formar enlace puente de hidrógeno. Recuerden, entre aldehídos, entre cetonas, enlace dipolo-dipolo, pero entre aldehído agua y cetona y agua, enlace puente de hidrógeno. Entonces, eso también nos facilita la explicación de la solubilidad de algunos aldehídos pequeños y cetonas pequeñas en agua. Ahora fíjense, ¿por qué es importante revisar los aldehídos y las cetonas? Porque más adelante ustedes van a llevar, dice, una estructura de función que vienen a ser los carbohidratos. Y los carbohidratos no son otra cosa más que aldehídos y cetonas ligeramente más complejos. Simplemente el carbohidrato es una aldosa o es una cetosa, es decir, o es un aldehído o es una cetona de cadena grande y que tiene grupos, varios grupos oxidrílicos. Entonces llamamos aldehídos polihidroxilados y cetonas polihidroxiladas. Entonces, si ustedes aprendieron bien las propiedades de aldehídos y las propiedades de cetonas, van a ser propiedades que se van a presentar también en los carbohidratos. Los carbohidratos son importantísimos porque sabemos que son la base, dice, de la cual nuestro organismo adquiere rápidamente la energía. ¿Cuál es el carbohidrato fundamental que nuestro cuerpo requiere? La glucosa. La glucosa es rápidamente metabolizada y su ruta metabólica conlleva un gasto energético más bajo. Tenemos nosotros carbohidratos, lípidos y proteínas, que son las biomoléculas que van a ver más adelante. Los carbohidratos que aportan en promedio 4 kilocalorías por gramo, las proteínas que van a aportar también más o menos 4 kilocalorías por gramo, y los lípidos que van a aportar más o menos unas 9 kilocalorías por gramo. Lo lógico sería que nuestro cuerpo quemara lípidos para obtener más energía, pero el metabolismo de lípidos conlleva mayor gasto energético. Para el organismo es más fácil consumir carbohidratos y gastar menos energía. Entonces, vamos a tener nosotros moléculas importantes que van a llevar los grupos funcionales básicos oxigenados que estamos viendo ahorita. Muy bien, entonces tenemos para adelante carbohidratos, luego tendrán ustedes proteínas, luego tendrán lípidos, y al final creo que tienen ustedes un ratito para ver específicamente el nombre. Tenemos nosotros el último seminario que corresponde a lo que son radioisótopos y dispositivos médicos, ¿correcto? En lo que se refiere a radioisótopos, entonces en sus exposiciones, la definición de lo que es el radioisótopo, cuáles son las funcionalidades que presentan estos, cuáles son los utilizados en medicina, ¿no? Y vamos a tener esa perspectiva en la exposición. Y el otro tema que es dispositivos médicos, los van a clasificar como dispositivo médico 1, 2, 3 y 4. Van a explicar cuándo es de 1, cuándo es 2, cuándo es 3, cuándo es 4 y los ejemplos específicos para cada uno de esos grupos de clasificación, ¿correcto? Entonces, ese es referido a lo que son radioisótopos, porque ese sí es un tema completamente diferente a biomoléculas, ¿no? Entonces, ese tema está para el final.